Para comenzar esta sesión, la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay, presentará la política de contenidos digitales que implementa el gobierno en el marco del Plan Vive Digital, con el fin de consolidar a Colombia como el gran productor de los contenidos de la región. Bienvenidos sean todos ustedes. Adelante, viceministra. Bueno, muy buenos días a todos y a todos los que nos siguen por video streaming en este momento. Después de varios años de trabajo de muchas entidades, hoy podemos presentar a ustedes la política pública de contenidos digitales. Y para comenzar, quería mostrarles lo privilegiados que somos de vivir en este momento. Esto es una realidad. Estaba con unos amigos y muchos decían que en qué época de la vida nos hubiera gustado nacer, y muchos decían que, o muchos no, algunos dijeron que en el medioevo, otros que en la edad de piedra. Definitivamente no pude decir lo mismo. Creo que somos unos privilegiados de poder vivir en este momento. Y esto no es ciencia ficción, esto ya es una realidad. Y si este es el mundo en el que nos tocó vivir, o en el que, porque somos privilegiados, tuvimos la oportunidad de vivir, nuestra vida cambia. Así como dijo en 1954 Marshall McLuhan, un sociólogo canadiense que habló de la gran aldea global de McLuhan, y dijo que el desarrollo de la tecnología iba a hacer que las relaciones humanas cambiaran, los negocios cambiaran, las relaciones entre las naciones, y adicionalmente que iba a cambiar la relación de la distancia física. Y fue tachado como loco, le dijeron por muchos años, el loco Marshall McLuhan, y hoy en día nos damos cuenta que esta es la verdadera aldea global de McLuhan. Y les voy a hablar de cifras para ver cómo este cambio, este tránsito del mundo analógico al mundo digital es una realidad. Y la radio se demoró cerca de 38 años para conseguir 50 millones de oyentes. La televisión logró esos mismos 50 millones de televidentes en cerca de 15 años. Y lo que logró el Internet, la red, el gran motor de este tránsito del mundo analógico al mundo digital, lo logró solamente en 5 años. Ahí empezamos a darnos cuenta que la manera de consumo de los seres humanos va cambiando, y sobre todo en uno de los puntos más importantes, que es el consumo de la información. Les quiero contar una historia. En este tránsito del mundo analógico al mundo digital, los que nacimos en el mundo analógico, pues nos llamamos seres humanos analógicos, y hemos tenido que hacer un esfuerzo para poder entender este mundo de la digitalización, mientras que los niños sí son nativos digitales. Y yo tengo 2 hijos, y un día me pidieron el favor, me dijeron: mamá, este fin de semana llévanos al África. Y yo, ¿qué? Sí, llévanos al África. Y yo, ¿y qué quieren
ir a ver en el África. Dijeron, mamá, nos encantan los elefantes. Y nuestra profesora nos contó que en el África están los elefantes. Mamá, queremos conocer los elefantes. Por favor, este fin de semana llévanos a conocer los elefantes. Ok. Y me di cuenta que para ir 4 personas al África, pues solamente en tiquetes, más de cerca de $12,000. ¿Cuál es la respuesta mía? Niños, no podemos ir al África. ¿Por qué? Porque contesté como una verdadera mamá analógica. Pero me quedé pensando y dije, Dios mío, yo predico tecnología todo el santo día, pues tengo que hacer algo, tengo que reinventarme, tengo que pensar distinto. Muy bien. 15 minutos después les dije, amores, sí vamos a ir al África. Ellos les puse una cita en el estudio de mi casa. Les dije, muy bien, vamos a ir al África, vamos a conocer los elefantes. Entramos en el computador, estuvimos 45 minutos viendo las cosas más maravillosas del África. Conocieron entonces estos elefantes sensacionales, nos dimos cuenta que los elefantes mayores van al principio, al final el más chiquitico va atado de la colita de su hermano mayor y logramos entonces tener una excelente expedición al África solamente a un clic de distancia. Ahí empecé a pensar como una mamá digital. Esto nos pasa, estos ejemplos es uno que quería compartir, que es un ejemplo real, un ejemplo mío, pero nos pasa todos los días. La posibilidad que tenemos con la digitalización hace que estemos a un clic de distancia de historias maravillosas, pero adicionalmente de la posibilidad de vivir de esto. Y por eso es que nace Vive Digital, este plan de tecnología lanzado por el señor presidente Santos exactamente hace un año, cuando ni siquiera ajustaba los 100 primeros días de gobierno, donde buscamos sobre todo hacerle la vida más fácil a los colombianos y más fácil para buscar, por ejemplo, la prosperidad para todos. La digitalización, las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a buscar más rápidamente la prosperidad para todos. Y fue lanzado hace un año un ecosistema digital. No hay un pilar más importante que otro, son 4: infraestructura, servicios, aplicaciones y contenidos, y al final de la cadena de valor, usuarios. Pero definitivamente y muy probablemente estoy editorializando, porque soy periodista y he estado toda la vida profesional en la industria de la generación de contenidos. Creo que lo más importante, más que los enchufes, son los seres humanos y los contenidos que hay ahí. En últimas, la digitalización lo que hace, y se ha vuelto mucho más eficiente, es en la generación de transmisión. Y la eficiencia en la transmisión lo que hace es que en el mundo, por ejemplo, yo vengo de la televisión, en el mundo analógico, en Colombia, la señal de televisión analógica va por un ancho de banda de 6 MHz. Hoy, gracias a la digitalización, por 6 MHz podemos tener un multiplex hasta de 10 señales al mismo tiempo. Es decir que estas nuevas maneras de transmisión y de eficiencia lo que generan es mayor capacidad de tránsito de contenidos. Ahí está la clave. Y sigo diciendo, y sin temor a equivocarme, que los contenidos son el rey. Y hace un año el señor ministro Molano, entre las cosas que presentó, dijo: Colombia contará
con una política pública de contenidos digitales. Y adicionalmente nos comprometimos con triplicar los ingresos de esta industria al 2014. Así entonces, quiero presentarles nuestra política pública de contenidos digitales. Y la hemos planteado y quisiera hablarles a ustedes de 4 grandes áreas. Primero, la definición del sector. Y aquí es maravilloso y me encanta esta slide que de hecho es copiada de la UNTAC, donde demuestra qué son los contenidos digitales y quiénes participan en los contenidos digitales. Hay sectores. ¿Qué está pasando? No tenemos batería. Bueno, mientras que Jorge arregla esto, yo les voy a ir contando. Y me encanta esta slide de la UNTAC donde demuestra quiénes participan en la industria y en los generadores de contenidos, porque muy posiblemente en otras industrias, sectores tan específicos, participan muy homogéneamente personas de una profesión o de un sector demasiado específico. Lo interesante de nuestra industria es la posibilidad de saber que aquí tenemos cabida los periodistas, pero adicionalmente los diseñadores de joyas, el artesano que participa en el desarrollo del backing, el del catering es fundamental. Es decir, que hay realmente una cohesión social y una cohesión social que va muy alineado al plan de gobierno del señor presidente Santos, donde busca la prosperidad para todos. Imagínense ustedes que en hubs y en clusters de contenidos que yo he tenido la oportunidad de conocer en otras partes del mundo, hasta participan en estos hubs de contenidos los médicos cirujanos, los cirujanos plásticos, hasta eso. Es decir que hay la posibilidad y la cabida para muchos. Después de pasar por la definición del sector, quisiera hablar un poco del mercado global de contenidos. Y me recuerdo mucho, y lo menciono mucho, al profesor Napoleón Franco, un genio para las encuestas y para ver adicionalmente cómo consume la gente, cuando dice que los resultados de un estudio, hay dos reacciones claves cuando a uno le entregan los datos. La primera es el ajá y las otras son el qué. El ajá son las cosas que investigamos, resultan y sabemos que iban a terminar así, que los datos iban a ser muy similares a los que creíamos. Pero los qués son los que generan unas alarmas o unas alertas. Y yo les voy a mostrar qué es. No quiere decir que nosotros no esperamos este desarrollo, pero sí definitivamente nos demuestra en el semáforo, primero que los astros están alineados, y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué digo eso, pero adicionalmente de cómo esta industria está cambiando, pero lo más importante es cómo se está desarrollando y por qué la oportunidad tan maravillosa para todos nosotros que trabajamos en esta industria. Solamente, piénsenlo ustedes, al 2020, expertos opinan o afirman que el 100% de los celulares en el mercado, de los aparatos móviles, serán smartphones. 2020 es a la vuelta de la esquina. De hecho, estoy hablando de algunos que son un poco conservadores. En FutureCom en Brasil ahora decían que al 2020 no habrá un solo celular flecha. Eso nos dice alguna cosa. Y es tal la penetración de los móviles y de estos aparatos convergentes que mire
lo que pasa, si además les voy a poner, les voy a mostrar un caso real, una foto real, pero ustedes dirían que esto debe ser en un país sumamente desarrollado. Pues no. Y gracias a la portabilidad numérica que llegó el mes pasado a Colombia, muy probablemente la próxima vez que yo haga una conferencia no me tocará sacar una foto de Uganda. En Uganda, esta casa no tiene una dirección. Su dirección es el teléfono celular. ¿Algo está cambiando? Hemos pasado de un mundo analógico a un mundo digital. Nunca antes hubiéramos podido pensar que un número de teléfono pudiera ser la dirección de nuestra casa. Y bueno, ustedes se dieron cuenta. Hace 3 días, quiero mostrarles esta. Hace 3 días se lanzó el iPhone 4S, que tiene esto que se llama la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial en últimas, por ejemplo, este eslogan de Vive Digital sí que es muy apropiado a lo que está sucediendo en este mundo digital. Esta inteligencia artificial nos hace la vida más amables. Por ejemplo, aparato que ya está en el mercado, que fue lanzado hace 3 días, que todos los vimos por la red del lanzamiento, tiene un sistema que se da cuenta, por ejemplo, que todos los días nosotros a las 6 de la mañana llamamos un taxi. Pues nos va a ayudar porque la próxima vez no lo va a tener que hacer, no lo vamos a tener que hacer, él mismo nos va a llamar el celular. Pero no estoy hablando de que esto va a suceder en el 2025, esto es ya, hoy, aquí y ahora. Es decir, definitivamente lo que nos damos cuenta es que en este sector de la tecnología sí que es importante algo que es la innovación y ver cómo acortamos distancias de 1000 maneras, conociendo cada vez más a nuestro consumidor, los gustos y las necesidades. Pero para seguirle dando a ustedes motivos y razones que muy probablemente ustedes están más convencidos que yo, pero quiero compartir esto con ustedes, de cómo todo esto ha cambiado. Les decía que yo vengo del mundo de la televisión y nunca hubiéramos podido pensar que esto iba a ser posible. Resulta ser que uno de los países que más consume televisión abierta era Estados Unidos. Y esto es una gráfica de consumo de hace muy poco, de octubre del 2010, donde demuestra que en Estados Unidos, en prime time, en la franja donde más consumo hay de contenidos audiovisuales a través de la televisión, están consumiendo más contenidos y videojuegos a través de la red que la propia televisión. Primero, la convergencia es una realidad, pero segundo, no hubiera podido ser posible un titular semejante a este en el mundo analógico. Y es así, vemos que Farmville está muy por encima de grandes series de televisión en los Estados Unidos. Y miremos entonces qué está pasando en otro sector, en un subsector que es bien importante de los contenidos digitales, que es la animación digital. Miren su crecimiento y la posibilidad que tenemos en Colombia para poder competir, no solamente para un consumo interno, sino adicionalmente para un consumo latinoamericano. Y muestra de esto es lo que vimos el 13 de septiembre, cuando se lanzó Pequeñas Voces. Pequeñas Voces fue una producción de las mejores especificaciones técnicas colombiana, y lo maravilloso es que gracias a la estereoscopía, por ejemplo, que es el sistema más novedoso
que hay en materia de animación digital, pues ya estamos contando nuestras propias historias de nuestra propia idiosincrasia como pequeñas voces. ¿Alguien de ustedes vio Pequeñas Voces? Levanten la mano. Muy bien. Ahí veo algunas manos levantadas. Pequeñas Voces es después de 10 años de investigación de un periodista contado por los niños, mostrando el flagelo de del desplazamiento por culpa de la violencia. Y esto es uno de los quequés, es decir, ya nosotros mismos no estamos teniendo que consumir con las mejores calidades y especificaciones técnicas historias producidas en otras partes del mundo. Y publicidad digital es otro fenómeno maravilloso. En Colombia, el año pasado, publicidad digital, por concepto de publicidad digital, ajustamos 77 mil millones de dólares, 1.000 millones de pesos los ingresos por parte de publicidad digital y esperamos que crezca algún tanto similar a lo que creció entre 2009 a 2010, que creció aproximadamente el 55%. Quiero mostrarles esto. Muy bien, ahora miren esto. Hijo de p***, está subidita. Güey, no se va a empujar el agua. No, hombre, sí, te va a empujar, güey. No, güey. Sí, güey. No, güey. Sí, te vas a caer, Edgar. No, güey, no. No pasa nada. No, güey, ya. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey! ¡No, güey, ya! ¡Pato, güey, ya nada, güey! ¡Pato, ya, güey! ¡Guardia! ¡Arriba, güey! ¡No! ¡Arriba no! ¡Sí, güey! ¡Arriba no! ¡Ante la cámara también! ¡No! Ustedes saben. Para ese emperador que llevas dentro. Emperador, rellenas de poder. Muy bien. Ha tenido más de 3 millones de visitas por YouTube. Esta publicidad en el mundo analógico no hubiera podido ser posible. Y no hubiera podido ser posible por varias cosas, pero una, por el costo. El costo de desarrollar una estrategia de publicidad del mundo analógico de unas paletas, pues cuesta mucho dinero. Esto muy probablemente pueda ser hecho con un aparato móvil y ha sido mucho más efectivo que una campaña de publicidad en este mundo analógico. Y las cifras del video online es una cosa impresionante. Se espera, por ejemplo, que el video online para el 2012 en Estados Unidos crezca el 30%. Y esta gráfica de lo que estamos compartiendo me sirve mucho para reafirmar por qué estamos hoy acá. Y es que nosotros pasamos de el prime time, y el prime time, por ejemplo, en televisión está definida por las horas de mayor consumo de la gente, dependiendo del hábito, y muy probablemente en
casi todos los países del mundo el prime time entre semana era de 7 y media o de 7 a 9 y media o un poquito más. Y pasamos gracias a la digitalización y a este mundo digital, pues al my time. Yo consumo en el momento en que quiero, cómo quiero y dónde quiero. Yo hoy en día la novela no la tengo que ver a la hora que me la presentan, no la tengo que ver con cortes de comerciales. Puedo además devolverla si quiero. En el mundo analógico yo me acuerdo que la mamá de uno le decía ¿no? Porque se iba a perder el mejor momento de su maravillosa novela, que además había esperado 24 horas para ver el siguiente capítulo. En este mundo del ego casting, nosotros pasamos del broadcasting, que era un punto, multipunto, radiodifundido, al group casting, donde ya fue mucho más segmentado, a esto que se llama el ego casting, donde cada uno de nosotros no solamente consumimos cuando queremos, sino adicionalmente generamos nuestro contenido tal cual y hay un feedback. Ya nosotros no solamente somos unos consumidores pasivos, sino unos prosumidores de nuestro propio contenido. Y miren ustedes entonces lo que está pasando, por ejemplo, con un solo ejemplo que es YouTube. En la historia de la humanidad no se ha generado tanto contenido como en que el último año se ha presentado en YouTube. Y es que las maneras de consumo cambiaron. Ustedes vieron el 9 de septiembre, muchos esperábamos este día porque llegó Netflix a Colombia. ¿Cuántos de ustedes ya están inscritos? Levanten la mano. Bueno, muy bien. Yo creo que cerca del 30%, por lo menos de lo que he visto últimamente, de la gente que consume contenidos audiovisuales con regularidad, pues ya estamos en Netflix. Esto definitivamente va a cambiar la industria audiovisual, pero esta industria, que en el mundo analógico fue una industria sumamente importante y robusta y líder como los libros, mire lo que la digitalización ha hecho. La industria editorial no muere con la digitalización, se reinventa. Y estoy hablando mucho de reinventa porque si a mí me tocara, al final se van a dar cuenta por qué, pero se reinventa. La reinvención. Muy bien, Jeff Bezos, el creador de Amazon, dijo cuando lanzó el Kindle que en un minuto iba a estar disponible todos los contenidos de los nuevos libros. Es decir, se lanzaba un libro en el mundo analógico y al minuto estaba disponible en Kindle, para el Kindle. Y esto hace que cambie totalmente la manera de aproximarnos a la información. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi universidad, a mí me tocó, primero, yo no conocía los libros, a mí me tocaba la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Segundo, yo estudié en los años 90 en la universidad y los libros que yo estudiaba eran de los años 70, ¿no? Y en últimas, en ese mundo analógico, la relación entre el tiempo no era usted leerse un libro de 3 años de lanzado, pues no estaba mal, ¿no? Como en el mundo analógico, les pongo un ejemplo, mi madre en algún momento de su vida estudió por fuera, y yo le preguntaba, estudió en el colegio por fuera, y yo le preguntaba, mamá, ¿tú te ves con regularidad con tus amigas del colegio cuando estudiaste por fuera en los Estados Unidos? Y me decía, sí, por ejemplo, mira, con una me la encontré increíble, en Ámsterdam, fui a una conferencia y me la encontré, eso fue hace como 12 años, y la vi muy bien. La otra hace como 12 años o 15 años recibí una postal. Y lo más maravilloso, mi mejor amiga, hace como 4 años la pude ver una vez que fui a Nueva York y me invitó a comer, ¿no? El concepto del mundo analógico es completamente distinto. En el mundo digital, gracias por ejemplo a Skype, esta aplicación
creada en Estonia, pues simplemente 5 años, 10 años, 12 años. Esa era la respuesta de una mamá analógica, pero un ser digital es, independientemente de donde usted viva, podemos estar en contacto diariamente. Y también la masificación se produce gracias a que van bajando los precios de los aparatos y vemos hoy en día por 199 dólares podemos tener un maravilloso Kindle. Solamente el 14 de octubre, Jorge, ¿cuándo es que empiezan a vender el nuevo Kindle? El 14 de octubre, ¿no? Pues mire, pudimos encontrar un pre-sale, una preventa del Kindle, ¿no? Y hay ya órdenes por 2,000 personas, compradores, cada hora. Muy bien, ahora les voy a mostrar esto que es maravilloso. Ayer hablaba Jeffrey Cole de uno de estos. No sé si ustedes estuvieron en la presentación, pero quiero mostrarles esta, que me parece sumamente interesante, hablando de los libros. Y es la reinvención, el nuevo concepto de la digitalización, cómo nos aproximamos a la información. Salió hace poco Our Choice de Al Gore. Esta aplicación es una aplicación maravillosa donde lo que hace además la digitalización es la posibilidad en esta era del ego casting, donde podemos tener una interacción completamente distinta y una relación distinta con la información. Este es un libro maravilloso que tiene unas imágenes sensacionales. El autor del libro habla algunas partes. No sé si puedan ver bien, pero es tan sensacional que, por ejemplo, uno entra y puede jugar con las fotos, abrirlas. Muchas de las fotos que uno pensaría que son fotos fijas, no son fotos fijas. Hay adicionalmente, por ejemplo, mire, puede abrir la foto, bajarla, pasar la página. Esto termina siendo una explicación. Dígame si nuestros hijos no van a ser distintos si están aprendiendo en esto y no en fotocopias como a mí me tocaba. Pero hay uno que quisiera mostrárselos, que son los molinos de viento. Mire esto, ¿es así? Y le muestra además dónde fue tomada la foto. Pero hay, por ejemplo, un molino de viento donde uno tiene que soplar y los molinos se mueven. La interacción. Mira, aquí hay una manita, algo de pasar, se puede abrir. Y hay otra sensacional que es la predilecta de mis hijos. Quiero mostrarles esto. A ver, este es eso. Miren esto. Entonces uno hace así. Ay, espérese. Bueno. ¿Se alcanza a ver? Y uno juega. Yo puedo darle para este lado. Dígame si esto no va a ser. Y no puede escribir. Okay.
Muy bien. Estos son, la industria editorial tiene un gran desafío, que hay muchos que la han podido entender y genera una cosa maravillosa, y es que da la posibilidad entonces de que los niños se aproximen al conocimiento de una manera distinta. Y de estas posibilidades y ejemplos hay muchos, pero los usuarios están ávidos de posibilidad de contenidos. Alguien hace como una semana estaba hablando con alguna persona de esta industria y decía que el fenómeno de Angry Birds solamente se iba a dar una vez. Yo no creo. Yo al contrario creo que el fenómeno de Angry Birds se va a poder dar muchas veces, pero adicionalmente tengo una fe enorme que pueda ser en un país como estos. Patricio Wills, un genio de esta industria de la televisión, dice que los colombianos tenemos una memoria, una neurona disidente, una neurona que hace que nosotros contemos nuestras historias de manera distinta. Y yo sí creo que muy probablemente un Angry Birds 2, muy probablemente una aplicación para una cosa completamente distinta, sí va a poder salir de Colombia. Los bienes virtuales también es otra de las maneras y unos ejemplos claros de la monetización de los contenidos digitales. Se espera, por ejemplo, que en el 2014 este mercado esté alrededor de los 14.000 millones de dólares. Y yo les voy a poner un ejemplo que es mío y que me ha pasado con los bienes virtuales. Sigo hablando de mis adorados hijos, que en últimas me han enseñado y me sirven mucho en mi trabajo, porque todo lo que tengo que trabajar a diario me doy cuenta que me pasa en casa, y no soy la única, pero no sé cuántos de ustedes tienen hijos entre 6 y 12 años, levanten la mano. Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes conocen Club Penguin? Muy bien, bien, no soy la única. Mi hijo mayor, mamá, entremos a Disney, a la página de Disney, porque hay unos pingüinitos amorosos. Mamá, por favor, entremos. Y entramos y encontré, miren la cara de ese pingüinito, es uno de lo más divino que hay sobre la faz de la humanidad, divino. Y creamos nuestro propio pingüino, se llamó Limón 10947. Divino. Un mes jugando Tomás con su pingüinito. ¿Qué genera entonces? Pues genera una relación, ¿no? ¿Se fue o qué? Nunca llegó. Y ahí empieza un contexto social. Pero al mes, Tomás me dice, mamá, no puedo entrar a ver a Limón. Mamá, ahí dice algo que no entiendo, está en inglés. Y llegué y veo y dice, ha vencido su suscripción que era gratis. ¿Quiere volver a ver a Limón 10947? Muy bien, pase su tarjeta de crédito. ¿Cómo le voy a explicar yo a Tomás que ya no vuelve a ver a su adorado pingüino? Pues me tocó pasar la tarjeta de crédito. Pero a los 15 días rápidamente me dice, mamá, Limón es el único pingüinito de todos sus amigos que no tiene casita. Mamá, hace falta comprarle un iglú. Y pues, ¿cómo podemos hacer? Me tocó comprar el iglú. Pero después, pues el pingüino no puede vivir solamente en el iglú y no tener comida, y adicionalmente está padeciendo de frío y hay que tenerle también pues una chimeneíta y unas cosas para que juegue el pingüino. ¿Y cómo le puedo explicar después de 4 meses de relación de mi adorado hijo con Limón, que Limón
no más limón porque esto es una registradora. Pues no, me toca porque eso es importante. Pero mamá, limón como yo, nos gustan las maticas. Y la fachada de la casa de Limón es inmunda, no hay una sola matica. Mamita, ¿podemos comprar maticas? Y ahora me pasó algo simpatiquísimo. El sábado estaba en un centro comercial y veo que en una tienda venden disfraces y les dije a mis hijos, muy bien, se van a disfrazar, ¿no? Tenemos que mirar a ver qué disfraz vamos a comprar este año. Yo, sí, mamá, nos vamos a disfrazar, podemos entrar a ver, pero recuerda también que te va a tocar comprarle un disfraz a Limón. Para octubre hay que pensar también en Limón. ¡Ay, qué dicha! Entonces, pues ahí está el tema maravilloso de los bienes virtuales. Pero sigue más. El disfraz tiene sus gadgets, ¿no? Entonces también pues usted tiene que meterle, ponerle algunas cosas. Mamá, y la colombina para Limón, es época de Halloween, uno come dulces y el pingüino que necesita comer dulces como yo. Es decir, así queda disfrazado mi adorado Limón, pero la verdadera cara de Limón es esta, plata. Este es un ejemplo maravilloso de cómo en últimas logramos entonces la monetización de los contenidos digitales. La exportación total de Colombia en el 2010 fue aproximadamente de 40 mil millones de dólares, es decir, cerca de 4 billones. Y la industria mundial de contenidos digitales alcanzará el próximo año 2.2 billones, con ninguna posibilidad de retroceder. Ninguna. Bueno, muy bien, vamos entonces a las bases de nuestra política. Y esta política, que desde hoy ya es oficial en nuestro país, se basa en un documento COMPES del DNP, adicionalmente de algunos estudios de la Cámara de Comercio de Bogotá y un estudio contratado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Ipsos Napoleón Franco, adicionalmente el informe de la UNTAC, y tuvimos referencias internacionales en políticas públicas en materia de contenidos importantes, interesantes. Australia, lo vimos, pero Canadá también. Vimos Avanza 2 del gobierno español. También miramos la experiencia de Indonesia y Filipinas también, con su gran estrategia digital. Y creamos entonces nuestra política de promoción. Y una vez más, ¿cuál es nuestra meta? Triplicar las ventas de la industria de contenidos digitales al 2014. ¿Y cómo lo lograremos o lo estamos logrando? Construimos una política donde hubo un esfuerzo colectivo desde el 2008, se viene trabajando en esta política, más de 8 entidades del Estado involucradas, más de 10 estudios nacionales e internacionales, aportes de los gremios y las universidades fueron fundamentales ahí. Generamos un foro web que estuvo abierto cerca de un año desde el lanzamiento de Vive Digital, con 4 foros en diferentes regiones del país, más de 900 aportes de participantes por la web, de sugerencias de la construcción de la política, reuniones con la industria, adicionalmente con los desarrolladores y también consultas a expertos internacionales. Pues muy bien, esta es una política donde ha sido gracias a la construcción de muchas personas, donde en últimas planteamos una cadena de valor donde está la creatividad y las ideas. Este es el proceso de la cadena de valor que es interviene
todos estos eslabones en la construcción de los contenidos digitales. Está entonces la creatividad y las ideas, adicionalmente el eslabón de los insumos, sigue el desarrollo de la capacitación y adicionalmente la preproducción, después la producción y la postproducción y al final el acceso a mercados y la monetización. Buscamos con esta política pública incentivar, no forrar este país con diplomas de capacitación. Eso es fundamental, pero que dejemos, ese no es el core ni el propósito nuestro, sino que pasemos de los cartones a los panes sobre la mesa, que la gente pueda vivir de esto. Y este esfuerzo esta no es una promesa de valor que el gobierno nacional se compromete solo. Recuerden ustedes el primer principio de Vive Digital, que fue escrito por el señor presidente Santos en 1999, cuando escribió con Tony Blair la tercera vía, cuando dijo el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Es decir, nosotros lo que pretendemos en todo lo que hacemos desde el gobierno nacional es una alianza público-privada, donde el Estado hace su parte, pero la industria y el sector privado también. Es por esto que lograremos fortalecer esta cadena de valor de los contenidos digitales a través de varias cosas. Desarrollar, y está en construcción, un portal de contenidos donde la gente pueda acceder a los contenidos, sobre todo las radios comunitarias, la televisión comunitaria, que puedan acceder a contenido y adicionalmente compartir el contenido, fomentar la creatividad en las escuelas y los colegios y adicionalmente en las universidades. En materia de insumos, el desarrollo de las habilidades del talento humano. En materia de software también hay una política para el incentivo y el fortalecimiento de la industria de TI. En materia de infraestructura, si no hay infraestructura no hay absolutamente nada. Es por esto que en este gobierno hemos dicho que pasaremos de 200 municipios conectados, que era lo que había en agosto del año pasado, cuando llegó el señor presidente Santos al gobierno, a al menos 700 municipios conectados a través de fibra óptica al final del 2014. La información y los datos es fundamental. Adicionalmente, en el desarrollo de la capacidad y en la preproducción, es fundamental un sistema de I+D+I. Veíamos entonces, por ejemplo, cómo esta marca saca este nuevo teléfono hace 3 días y definitivamente es una muestra maravillosa del resultado de mucho tiempo de investigación y desarrollo. Vamos también a tener los Vive Labs, son centros colaborativos para la generación de contenidos y nos dimos cuenta que una de las barreras para los desarrolladores de contenidos y nuestra industria es muy posiblemente la relación o la capacidad de compra de los equipos para desarrollar una aplicación o una animación o un videojuego y poder además competir con una muy buena calidad. Entonces nos dimos cuenta que nosotros desde el gobierno, bajo nuestra gran titular, que es que nosotros invertimos en CAPEX y no OPEX, y que lo que buscamos es generar fomento y adicionalmente poder en últimas abonar el terreno fértil, pues la creación de estos centros colaborativos que a finales de diciembre vamos a entregar 25 en diferentes regiones del país, donde los desarrolladores de los contenidos podrán tener capacitación, pero adicionalmente utilizarán toda la infraestructura instalada para desarrollar sus aplicaciones, sus contenidos. Pero lo más importante de eso es que no nos quedamos en la cadena de valor de la producción o la postproducción, sino al final en la búsqueda de la monetización. Aquí, por ejemplo, veo muchos que nos han ayudado a construir esta política y más que ayudado, que son parte de la construcción de esta política. Y la estrategia, por ejemplo, con ProExport ha sido sumamente importante
porque ahí hemos podido generar adicionalmente un siguiente paso, y es buscar mercados para nuestros desarrolladores de contenidos. Y desde el gobierno también buscamos fomentar, no solamente financieramente, sino incentivar también no financieramente. Está, por ejemplo, los Vive Labs. Después hay un desarrollo que es un apoyo a la industria, que son incentivos de financiación, incentivos no financieros, pero adicionalmente capital semilla. Y al final, esta gran estrategia de VCs o de Venture Capitals, que es apps.co, que no voy a chiviar a mi jefe porque mañana la va a presentar. Para finalizar, creo que todos hoy sentimos que algo pasó ayer que nos pone a pensar. Por un lado tenemos que, o muchos de nosotros, hoy yo me levanté de luto, realmente. Ahorita quería tuitear una cosa que es sad, me pareció espectacular, y es la muerte de un hombre que sí que transformó el mundo y que desde la tecnología nos mostró que era posible. Y si a mí me tocara en una sola palabra decir qué nos enseñó o qué me enseñó a mí Steve Jobs, es que nos debemos reinventar. Yo quería terminar. I'm Steve Jobs. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. And I would like to take the privilege of showing you what they're going to look like. But before we get to that, I want to go back to 1977. Apple, a young, fledgling company on the West Coast, invents the Apple II, the first personal computer as we know it today. IBM dismisses the personal computer as too small to do serious computing and unimportant to their business. 1984. Now I'd like to show you Macintosh in person. Hello, I am Macintosh. In 2001, the choice we made was music. Now, why music? Well, we love music, and it's always good to do something you love. And that product is called iPod. Today, Apple is going to reinvent the phone. You've got to see this thing in person, but I'll do the best I can with video. This is iMac. The whole thing is translucent. You can see into it. It's so cool. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. That's what it looks like. Very thin. It's so thin, it even fits inside one of these envelopes that we've all seen floating around the office. This is the new MacBook Air. A few weeks ago, we announced a user downloaded the 3 billionth application from the App Store. Now, something very exciting. It's my pleasure today to announce Mac OS X. There's an old Wayne Gretzky quote that I love. I skate to where the puck is going to be, not where it has been. And we've always tried to do that at Apple, since the very, very beginning. And we always will. So thank you very, very much for being a part of this. But we're not done yet, because I'd like to let Macintosh speak for itself. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs.
Pues muchas gracias a la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay, por su presentación y por supuesto, continuamos en esta mañana de mucho conocimiento y aprendizaje